Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con la actividad número 9 del objetivo de geometría. En las actividades anteriores vimos ya cómo identificar cuando dos triángulos son semejantes y vimos algunas aplicaciones que tiene, sobre todo para medir objetos que son inaccesibles. En esta ocasión vamos a ver otra importante aplicación que tiene la semejanza de triángulos, que nos permite ver que es verdadero una afirmación que se conoce como teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente: si ustedes tienen un triángulo rectángulo, en este caso, en esa imagen que tengo acá tengo mi triángulo rectángulo, este de acá es el ángulo de 90 grados. Acuérdense que el lado que está puesto al ángulo de 90 grados, que en este caso es este, se conoce como hipotenusa, y del ángulo de 90 grados, los lados que tienen adyacentes, o sea, este lado y este lado, son los que se llaman catetos. En este caso entonces le puse nombre, la hipotenusa la nombré con la letra C, y los catetos a uno se le llama A y el otro le llamé B. Y el teorema de Pitágoras dice entonces que en un triángulo rectángulo, con estas letras como nombres de los lados, pasa que el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado, que es lo que puse acá, vale lo mismo que tomar este cateto al cuadrado y sumarlos. Usualmente se dice así: el cuadrado de la hipotenusa vale lo mismo que la suma de los cuadrados de los catetos. Esta afirmación, que es verdadera, se conoce como teorema de Pitágoras. Ahora, como les he dicho en otras ocasiones, siempre tenemos que ver por qué una afirmación que damos es verdadera. Entonces vamos a dar ahora el argumento de por qué lo que acabo de decir es verdadero. Y como van a ver, lo vamos a obtener precisamente de la semejanza de triángulos. Imagínense entonces que tengo mi triángulo. Acá está mi triángulo rectángulo. Le voy a poner nombres a los vértices. Este vértice, que es donde se forma el ángulo de 90 grados, le voy a llamar A. Este vértice le voy a llamar B y este vértice le voy a llamar C. Y voy a hacer una construcción auxiliar para formar triángulos semejantes, que la tengo en esta imagen de acá. P va a ser un punto en donde desde A trazo una línea que es perpendicular, que acuérdense que se conoce como altura en el triángulo. Entonces otra vez, esta es la hipotenusa de mi triángulo rectángulo, acá es esta línea, ¿sale? Entonces desde acá voy a trazar una línea auxiliar, una línea que sea perpendicular, que fue lo que hice acá. Trazo esta línea perpendicular, a este punto le voy a llamar P, ¿sale? Y automáticamente se forman dos triángulos más pequeños dentro del triángulo grande. El triángulo grande es este, es el CAB, este triángulo de acá. Y al trazar esta línea perpendicular se forma este triángulo pequeño, que sería el APB, y este triángulo de acá, que sería el CPA. ¿Sale? Fíjense además que como esta línea de acá la puse que fuera perpendicular, tanto este triángulo de acá como este triángulo de acá también son triángulos rectángulos. Pero no es todo, fíjense además que este triángulo pequeño, por ejemplo el APB, también es rectángulo, o sea, este ángulo de aquí mide 90 grados. Y fíjense que este ángulo, en este triángulo pequeño, este ángulo pues coincide en el triángulo grande con este mismo ángulo. Eso quiere decir que el triángulo grande, el triángulo BAC, es semejante al triángulo BPA. Y de la misma forma, si me fijo en este otro triángulo, pues también este ángulo es de 90 grados. Y en el triángulo pequeño tengo este ángulo. Y en el triángulo grande también tengo este ángulo. Eso quiere decir que tanto el triángulo pequeño como el triángulo grande tienen dos ángulos iguales, lo que quiere decir que los triángulos son semejantes. Es decir, este triángulo es semejante a este y ambos son semejantes al triángulo más grande. Y eso quiere decir que entonces los valores de sus lados deben ser todos proporcionales, ¿sale? Acuérdense siempre que las proporciones se tienen que hacer con respecto a los lados correspondientes que están determinados por los que tienen ángulos iguales. Por ejemplo, en el triángulo grande, si me tomo el lado AB, por ejemplo, me estoy tomando este ángulo de 90 grados y este ángulo de acá. En el triángulo pequeño, el de 90 grados es este, y este es el ángulo que es el mismo, es decir, en términos de la proporción sería AB entre PB.
¿sale? Luego la otra, la otra razón sería, por ejemplo, si tomo AC, que tiene el ángulo de 90 grados y este ángulo, acá sería entonces PA, que es este ángulo de 90 grados, y este es el que se va a corresponder con este ángulo, ¿sale? Entonces, fíjense de nuevo. Si me tomo en el triángulo grande el lado AB y el lado BC, o sea, estoy tomando este y este, el que corresponde en este triángulo de acá, el que corresponde con AB, como lo dije, sería BP. Entonces tomaría la división AB entre PB. Y luego si me tomo, por ejemplo, el lado BC, el que corresponde en el triángulo pequeño, pues va a ser AB. Entonces voy a tener la igualdad AB entre BP va a ser igual a BC entre AB. Igual, ahora con el otro triángulo, si me tomo AC en el triángulo grande y BC en el triángulo grande, AC se va a corresponder con CP en el triángulo pequeño y BC se va a corresponder con AC. Y entonces tengo aquí, ya lo escribo, las razones. Entonces una de las proporciones va a ser AB entre BP, va a ser igual a BC entre AB, y la otra proporción va a ser AC entre CP, va a ser igual a BC entre AC. Y de aquí voy a despejar, acá fíjense, en esta proporción, este está dividiendo acá con inverso multiplicativo, lo pongo aquí multiplicando y entonces voy a tener AB por AB, que me da AB cuadrada. Y acá igual con inverso multiplicativo voy a tener BC por BP, que fue lo que puse acá. De este lado igual, con inverso multiplicativo, este queda de este lado multiplicando, entonces me queda AC por AC, me queda AC cuadrada. Y del otro lado me queda BC por CP, que fue lo que escribí acá. AB cuadrada y AC cuadrada, fíjense en la figura cuál son. AB cuadrada es este cateto y AC es este cateto, entonces ya escribí este al cuadrado y este al cuadrado, ¿sale? Y entonces yo quiero la suma de los cuadrados de los catetos, por eso aquí escribo la suma. Pero del otro lado un valor es BC por BP y el otro es BC por CP. Entonces me queda BC por BP más BC por CP. Y acá, si se fijan, tengo BC y BC, entonces lo puedo poner primero por la propiedad distributiva de los números. Y eso me queda multiplicando a BP y me queda multiplicando a CP. Ahora, esta suma es BP más CP. Me voy a regresar a la figura para que lo vean. Entonces es BP más CP. Es BP más CP. O sea, es esta longitud más esta longitud, pues es lo mismo que la medida desde B hasta C. Entonces, BP más CP es BC. Y entonces fíjense como aquí tengo BC por BC, pues es precisamente BC al cuadrado. Entonces, de nuevo, fíjense qué fue lo que hice. Tomé un triángulo rectángulo, tomé esta línea que es perpendicular, se forman triángulos semejantes y entonces sus lados son proporcionales. Al tomar el cuadrado de un cateto tengo este, al tomar el cuadrado de otro cateto tengo este, y al sumar este con este se forma BC al cuadrado, que es la hipotenusa. Y eso quiere decir entonces que el cuadrado de la hipotenusa vale lo mismo que la suma de los cuadrados de los catetos. Este resultado verdadero se conoce como teorema de Pitágoras. Otra vez, dice entonces que si yo tengo un triángulo rectángulo, el cuadrado de este valor, que es el que está enfrente del ángulo de 90 grados, mide lo mismo que el cuadrado de este más el cuadrado de este. Entonces obtenemos este resultado que se conoce como teorema de Pitágoras como una aplicación más de la semejanza de triángulos. Y el teorema de Pitágoras lo que nos sirve es para poder medir igual directamente siempre que tengamos un triángulo rectángulo. Por ejemplo, en este caso, miren este triángulo rectángulo, acá está mi ángulo de 90 grados, esta es la hipotenusa, y me dan el valor de los catetos. Este cateto mide 3 y este cateto mide 4. Y entonces puedo usar el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de la hipotenusa, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuadrado de este valor va a ser la suma del cuadrado de este más el cuadrado de este, que aquí lo escribo como una ecuación. Este al cuadrado entonces va a valer este al cuadrado más este al cuadrado. Y entonces, para obtener el valor de x solamente debo resolver
esta ecuación. Veamos qué pasa en esta ecuación. Acá tengo 3 al cuadrado, pues que es 9. Aquí tengo 4 al cuadrado, que es 16. Entonces esa ecuación me queda así como x cuadrada igual a 9 más 16. Y esto me da como resultado 25. Y entonces la ecuación anterior queda así como x al cuadrado igual a 25. Y aquí hay que tener cuidado porque entonces estoy buscando un número que al elevarlo al cuadrado me dé 25. Que si lo piensan un poco, pues es evidente que este número debe ser 5. Porque 5 por 5 da 25, pero ahí hay que tener cuidado porque 5 no es el único número que al cuadrado me da 25. También menos 5, cuando yo lo elevo al cuadrado por las leyes de los signos, menos 5 por menos 5 también va a dar 25. En este caso, el 5 y menos 5 son las soluciones de esta ecuación, de la ecuación x cuadrada igual a 25. Pero en este caso, como estoy tomando una medida, menos 5 no puede ser la medida, entonces la única solución posible a esta ecuación, para este problema en particular, sería el valor x igual a 5. Y entonces si regreso a la figura que tenía, entonces debe medir 5 y este triángulo tiene como lados 3, un cateto, 4 el otro cateto e hipotenusa igual a 5. Entonces fíjense qué es lo que sucede en este caso que nos enfrentamos cuando yo tengo esto, ¿no? Una pregunta como esta, en donde tengo dos valores pero desconozco el otro, me voy a enfrentar a esta situación en donde obtengo una ecuación, pero donde ahora la literal va a aparecer elevada al cuadrado. Entonces es importante entender cómo se va a resolver esta, ¿no? Y qué es lo que justamente lo que les decía hace un momento, si tienen entonces un número, lo elevan al cuadrado y me da un resultado, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la ecuación x cuadrada igual a a. Imagínense que b es una solución, o sea, imagínense que b es un número que al elevarlo al cuadrado me da a. Entonces, como lo dije hace un rato, también el número menos b, cuando lo elevo al cuadrado, también me va a dar el valor a por las leyes de los signos. Es decir, esta ecuación, la ecuación x cuadrada igual a, si tiene una solución, digamos b, también menos b es otra solución. Pero pasa que en los números que tenemos, que son, acuérdense que son los números reales, que son las medidas que nos dan todos los puntos sobre una línea recta, no siempre pasa que este tipo de ecuaciones tienen solución. Por ejemplo, si yo me tomo la a como el número menos 1 y me tomo esta ecuación, la ecuación x cuadrada igual a menos 1, esta ecuación no tiene solución en nuestros números. ¿Por qué? Porque no existe ningún número al cuadrado, no existe ningún número que al elevarlo al cuadrado me dé como resultado menos 1. Justamente porque, por lo que acabamos de decir, cuando yo multiplico un número por él mismo, si es positivo, el resultado va a ser positivo y entonces no puede ser menos 1. Y aunque tomara x como negativo, ¿no? Al multiplicarlo por sí mismo, por las leyes de los signos, menos por menos siempre da más. Es decir, nunca en los números reales un número, al multiplicarlo consigo mismo, me puede dar un número negativo. Entonces, no siempre van a tener solución este tipo de ecuaciones. Y para poder empezar a entender bien cuáles son las soluciones de este tipo de ecuaciones, necesitamos introducir otra vez nueva notación. Y acuérdense de esta notación. En general, la raíz cuadrada de un número positivo o 0 es un número que al elevarlo al cuadrado me da el número original. Es decir, la raíz cuadrada de a es otro número, es un número b. Sí pasa que cuando yo elevo b al cuadrado me da precisamente el número a. ¿Sale? Por ejemplo, pues la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Por qué? Porque al elevar 2 al cuadrado me da 4. ¿Sale? Y en términos de notación, pues se escribe así. La raíz de 4 es 2. De la misma forma, pues la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado me da 9. Y con esta notación de la raíz cuadrada, ya podemos ver cuáles son las soluciones de la ecuación x cuadrada igual a a, ¿no? Entonces, si yo tengo la ecuación x cuadrada igual a a, pues las soluciones de esta ecuación pues precisamente va a ser la raíz cuadrada de a. Y como lo dije, entonces si esta es una solución de esta ecuación, pues este mismo número con signo negativo va a ser la otra solución. Es decir, las soluciones de la ecuación x cuadrada igual a a son tanto raíz de a como menos raíz de a. Y aquí es muy importante, acuérdense también de la observación que hicimos hace un rato. Esto solamente tiene solución si a es un número positivo o 0.
Vamos a ver otro ejemplo. Tengo esta configuración. De acá y me pide encontrar el valor de x. ¿Vale? Esta línea de acá me están diciendo que mide 5, que es perpendicular a esta línea de acá, que mide 3. Esta línea de acá es paralela a esta línea de acá, mide 1. Y es además perpendicular a esta línea de acá, que mide 6. En estas condiciones, como está esta configuración, tengo que encontrar el valor de x. Pero fíjense cómo es, igual se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Acá, aunque está así de forma escalonada, puedo terminar de trazar este triángulo hacia acá y hacia acá, que es lo que hago en esta figura, ¿no? Como este de acá es un rectángulo, pues si este mide 1, este también mide 1. Y si este de acá mide 3, este también mide 3. Y entonces este lado completo deberá medir 5 más 1, que es 6. Y este lado completo deberá medir 6 más 3, que es 9. Y entonces en este triángulo de acá se forma un triángulo rectángulo donde este cateto mide 6, este cateto mide 9 y me piden precisamente encontrar el valor de x. Y entonces pues simplemente aplico el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras va a decir que la hipotenusa al cuadrado, o sea, x al cuadrado va a ser igual al cuadrado de este cateto que mide 6, o sea, va a ser 6 al cuadrado, más este otro cateto al cuadrado, o sea, 9 al cuadrado. Acá lo escribo ya como una ecuación, entonces voy a obtener la ecuación x al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 9 al cuadrado. Y después simplemente realizo las operaciones. 6 al cuadrado me va a dar 36, 9 al cuadrado me va a dar 81. Si sumo 36 con 81 me da 117. Entonces ya tengo la ecuación x cuadrada igual a 117. Y acuérdense entonces que esto me da dos soluciones, una positiva y una negativa, que me les da la raíz cuadrada de este número. O sea, las soluciones de esa ecuación son x igual a más o menos la raíz cuadrada de 117. Si calculan la raíz cuadrada de 117, eso me va a dar 10.81. Entonces las soluciones de esta ecuación son 10.81 y también menos 10.81. Pero como es una medida, la única posible pues es precisamente 10.81, la positiva. Veamos otro ejemplo. Aquí me piden que encuentre, tengo un triángulo equilátero. Cada uno de los lados de este triángulo mide 2 y me piden que encuentre el valor de la altura. Acuérdense que en un triángulo la altura es la línea que parte de un vértice hacia el otro lado y de forma que este ángulo que se forma aquí es de 90 grados. ¿Sale? Pues entonces esta, al ser aquí un ángulo de 90 grados, inmediatamente forma este triángulo de acá, que al ser este de 90 grados va a ser un triángulo rectángulo, y este de acá también va a ser un triángulo rectángulo. En esta figura remarco uno de esos dos triángulos, que está aquí en azul claro. Este triángulo rectángulo entonces tiene a la altura, que le llamé h, como un cateto. Acuérdense, de aquí hasta acá medía 2, entonces este pues debe de medir 1, que sería el otro cateto, y la hipotenusa en este caso va a medir 2. Y entonces otra vez puedo plantear una ecuación usando el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa, en este caso sería 2, o sea, 2 al cuadrado, va a ser igual a este al cuadrado más este al cuadrado. O sea, tengo la ecuación 2 al cuadrado es igual a h cuadrada más 1 al cuadrado. Acá ya escribo mi ecuación, entonces tengo 2 al cuadrado es igual a h cuadrada más 1 al cuadrado. En el siguiente paso simplifico, 2 al cuadrado pues es 2 por 2, 4. H cuadrada no sé todavía cuánto vale, lo dejo igual. Y 1 al cuadrado pues es 1 por 1 que me da 1. Para aquí dejarla literal sola de un solo lado, este más 1 lo puedo mover de acá usando inverso aditivo. Resto 1 y resto 1, acá se cancela y aquí me queda 4 menos 1. La h cuadrada la dejo igual y aquí me quedó 4 menos 1, que aquí lo escribí. Y bueno, pues 4 menos 1 es 3. Y entonces me queda la ecuación h cuadrada igual a 3. Y acuérdense, eso tiene dos soluciones. La raíz más raíz de 3 y menos raíz de 3. Otra vez, como estoy con medidas geométricas, esto solamente puede ser la parte positiva y entonces la altura debe de medir la raíz de 3, que es aproximadamente 1.7320. ¿Sale? Para finalizar esta actividad, en donde hemos visto el teorema de Pitágoras y algunos ejemplos, les voy a dejar de tarea este ejercicio. Tienen que hacer lo mismo que acabo de hacer, pero ahora con un triángulo equilátero cuyos lados miden 3. O sea, justamente este cálculo que acabo de hacer acá,
¿no? La única diferencia es que este mide 3, este mide 3 y este mide 3. Y entonces cuando forman este triángulo rectángulo, este mide 3, este sigue siendo h, pero ahora este ya no es 1. Todo este es 3 y entonces este es la mitad, entonces este va a valer 1.5. Y cuando establezca su ecuación, pues va a ser 2 al cuadrado, va a ser igual a h al cuadrado más 1.5 al cuadrado. ¿Vale? Los procedimientos deben ser iguales a los que yo hice acá, evidentemente cambiando los números que corresponden, y al final van a dar con el resultado de la altura. Los acuérdense, lo intentan hacer. Si tienen alguna duda me escriben por la plataforma del Classroom. Con eso terminamos la actividad del día de hoy.